Florence Scovel Shinn estaba desesperada. Era marzo de 1923. Debía 3 meses de renta. Apenas tenía 12 pesos en el bolsillo. Y en 48 horas la desalojarían. Ella había enseñado la ley de la atracción universal a cientos de personas. Había escrito sobre el poder de la palabra hablada. Pero en ese momento, ella misma estaba probando si todo aquello era real o solo teoría bonita. Y fue en ese desespero que recordó una palabra, una única palabra, que un sabio ancestral le había enseñado años antes. Una palabra que él dijo ser tan poderosa que solo debería ser usada en necesidad extrema. Florence nunca la había probado. Hasta ese día. Ella fue hasta su casa humilde, cerró la puerta con llave, corrió las cortinas, encendió una vela y por primera vez en la vida pronunció aquella palabra en voz alta. No fue un susurro tímido, fue una declaración, un comando, una orden al universo. Y algo cambió en el aire a su alrededor. Ella lo sintió. Como si una puerta invisible se hubiera abierto, como si su voz hubiera resonado no solo en las paredes del cuarto, sino en dimensiones que ella no podía ver. 48 horas después, Florence recibió una carta. Un editor de Nueva York había leído algunos de sus textos y quería publicar su primer libro. El adelanto, 10.000 pesos. Exactamente 10.000. En la época, eso equivalía al salario de 2 años de un trabajador promedio. Florence pagó sus deudas, salvó su casa humilde y, más importante, ella había probado para sí misma que la palabra que el sabio le enseñó no era leyenda, era poder real. Pero volvamos en el tiempo. ¿Cómo Florence conoció esa palabra? En 1918, 5 años antes de aquel momento de desesperación. Florence estaba en Nueva York, participando de una conferencia sobre misticismo oriental. Ella ya era conocida en los círculos espirituales como alguien que entendía profundamente la ley de la palabra hablada. Pero ella sentía que faltaba algo, que existía un nivel más profundo de poder, que ella aún no había accedido. Fue en esa conferencia que ella conoció al hermano Sol, un sabio ancestral que había viajado por meses para llegar a los Estados Unidos. Él no hablaba inglés perfectamente, pero sus palabras cargaban un peso que trascendía el lenguaje. Florence sintió eso inmediatamente. Durante la plática de él, ella percibió que él no estaba apenas compartiendo información. Él estaba transmitiendo frecuencia. Cada palabra que él pronunciaba vibraba en el pecho de Florence, de una forma que ella nunca había sentido antes. Después de la plática, Florence se acercó. Ella preguntó al hermano Sol si él podría enseñarle más sobre el poder del sonido. Él miró en los ojos de ella por un largo tiempo, tan largo, que Florence comenzó a sentirse incómoda. Y entonces él dijo algo que cambiaría su vida para siempre. Usted ya sabe usar palabras para crear, pero usted aún no conoce la palabra que deshace lo imposible. Florence pidió para aprender. El hermano Sol balanceó la cabeza. No es para ahora. Usted aún no necesita de ella de verdad. Cuando necesite, usted va a recordar de este momento y la palabra vendrá hasta usted. Florence quedó frustrada. Ella había viajado para aquella conferencia justamente para aprender técnicas más poderosas. ¿Y ahora ese sabio estaba diciendo que ella no estaba lista? Pero el hermano Sol percibió la frustración de ella y con compasión dijo: voy a contarle algo. En los monasterios del Tíbet existe una tradición milenar. Cuando un monje está a punto de morir, él puede escoger transmitir para un discípulo una palabra de poder supremo. Apenas una palabra, no un mantra largo.
No una oración compleja, una única palabra que contiene todo el poder del verbo creador. Esa palabra no es enseñada en libros, no es hablada en público, es transmitida apenas en momento de extrema necesidad. Porque cuando usted la pronuncia, usted no está pidiendo al universo, usted está ordenando. Florence sintió un arrepío recorrer su espina. Ella preguntó cuál era la palabra. El hermano Sol sonrió. Si yo le dijera ahora, usted la usaría por curiosidad. Y palabras de poder supremo no responden a la curiosidad, responden a la necesidad absoluta. Cuando usted necesite, y usted va a necesitar, usted va a recordar de esta conversación, y la palabra vendrá. Florence pasó los 5 años siguientes pensando en aquella conversación. Ella escribió en su libro de oraciones sobre el sabio ancestral, sobre la promesa de una palabra que deshace lo imposible. Pero la vida estaba yendo bien. Sus enseñanzas estaban atrayendo cada vez más personas. Ella estaba ganando dinero suficiente. No había necesidad extrema. Hasta marzo de 1923. En aquel marzo, todo se desmoronó de una vez. Una inversión que Florence había hecho falló completamente. Ella perdió todas sus economías y al mismo tiempo, su principal fuente de renta, las pláticas que ella daba, fueron canceladas porque el local que ella usaba cerró inesperadamente. De repente, Florence estaba sin dinero, debiendo renta, sin perspectiva. Y fue en ese momento de desespero total que ella se acordó de la conversación con el hermano Sol. Ella cerró los ojos y una voz interna dijo: «Ahora usted necesita de verdad. Ahora usted está lista». Y como si una memoria ancestral despertase, ella supo. La palabra vino a su mente con absoluta claridad. Tetelestai. Ella ni sabía de dónde aquella palabra había venido. Ella no se acordaba del hermano Sol diciendo la palabra. Pero ella estaba allí, resonando en su mente como si siempre hubiera estado. Florence no cuestionó. Ella simplemente confió. Fue hasta su cuarto, creó un espacio sagrado y pronunció: Tetelestai. Ella dijo una vez, con total convicción, con total fe, y después se sentó en silencio, sintiendo la vibración de la palabra resonar en cada célula de su cuerpo. En los 2 días siguientes, algo extraño aconteció. Florence no sintió ansiedad. Normalmente, estar a 2 días de ser desalojada sería un infierno psicológico. Pero después de pronunciar aquella palabra, ella sintió una paz inexplicable, como si algo ya hubiera sido resuelto en un nivel que ella no conseguía ver, pero podía sentir. Y entonces vino la carta. El editor que había leído sus textos no era alguien que Florence conocía. Ella había enviado algunos escritos para varias editoriales meses antes, sin mucha esperanza. Y justo en aquel momento, justo 48 horas después de pronunciar Tetelestai, la respuesta llegó, con un contrato y un adelanto de 10,000 pesos. Florence quedó en choque, no por el dinero en sí, sino por la precisión. 48 horas, exactamente, como si el universo siguiese un cronograma específico cuando aquella palabra era pronunciada. Ella inmediatamente quiso entender el porqué. ¿Por qué esa palabra? ¿Por qué 48 horas? Y lo que ella realmente significa. En los años siguientes, Florence se tornó obsesionada por descubrir el origen y el mecanismo de esa palabra. Ella procuró al hermano Sol, pero descubrió que él había retornado al Tíbet y fallecido poco después. Entonces ella comenzó a estudiar por cuenta propia. Y fue así que ella descubrió algo sorprendente. Tetelestai no es tibetano, es arameo.
la lengua que Jesús hablaba. Florencia comenzó a estudiar arameo con un rabino en Nueva York, llamado Abraham Heschel, un estudioso profundo de las escrituras antiguas. Cuando Florencia mencionó la palabra tetelestai, el rabino quedó visiblemente perturbado. Él le preguntó dónde había escuchado eso. Florencia le contó sobre el sabio ancestral. El rabino negó lentamente con la cabeza. Esa palabra, le dijo, no debería ser conocida fuera de los círculos más elevados de estudio místico. Es una de las palabras que Jesús usó, y no una palabra cualquiera. Su última palabra en la cruz. Florencia sintió que su corazón se aceleraba. Ella sabía que Jesús había dicho, «Está consumado», antes de morir. Pero ella no sabía que la palabra original era tetelestai. El rabino explicó. En arameo, tetelestai no significa «solo está terminado». Significa «está pagado completamente». Está realizado totalmente. Está sellado eternamente. Es una palabra de conclusión absoluta, de manifestación completa, de decreto que no puede ser deshecho. En el mundo comercial antiguo, continuó el rabino, cuando alguien pagaba una deuda completamente, el acreedor escribía tetelestai en el recibo. Significaba pagado integralmente. Nada más es debido. La cuenta está cerrada. Cuando Jesús pronunció esa palabra, Él no estaba solo diciendo que su vida estaba terminando. Él estaba declarando que toda la deuda espiritual de la humanidad estaba pagada, que la obra estaba consumada, que el ciclo estaba sellado. Florencia percibió la profundidad de lo que ella había hecho, cuando ella pronunció tetelestai sobre su situación financiera. Ella no estaba pidiendo pesos. Ella estaba declarando que la deuda estaba pagada, que la necesidad estaba suplementada, que la obra estaba completa, no en el futuro, en ese exacto momento. En el plano espiritual estaba hecho, y el plano físico simplemente obedeció. Ella le preguntó al rabino si había otras personas que sabían usar esa palabra. Él respondió, muy pocas. Y la mayoría no entiende el verdadero poder, porque no basta con saber la palabra. Uno necesita pronunciarla con la misma autoridad que Jesús pronunció, con la certeza absoluta de que lo que uno está declarando ya es verdad, sin esa fe inquebrantable. La palabra es solo sonido. Florencia pasó los 3 años siguientes estudiando profundamente el arameo, no para aprender más palabras de poder, sino para entender la frecuencia detrás de tetelestai, por qué esa palabra específica carga tanto poder. Y ella descubrió algo fascinante. En arameo, cada letra tiene un valor numérico, y cuando uno suma el valor numérico de tetelestai, el resultado es un número sagrado que representa completitud divina. Más que eso, Florencia descubrió que la estructura sonora de la palabra crea una vibración específica. El sonido tetelestai crea una onda que organiza el campo energético a su alrededor. Es como si la palabra fuera un código que el universo reconoce como comando supremo. No es sugerencia, no es pedido, es decreto. Pero Florencia no quedó satisfecha solo con conocimiento teórico. Ella quería documentar. Ella quería pruebas concretas. Entonces ella comenzó a enseñar tetelestai para personas seleccionadas, no para cualquiera, solo para aquellos que ella sentía que estaban listos. Y ella creó criterios rigurosos. Primer criterio: la persona necesitaba estar en necesidad genuina. No necesidad inventada para probar la palabra, necesidad real, porque Florencia había percibido que tetelestai responde a la urgencia verdadera. Cuando uno está desesperado de verdad,
uno no tiene espacio mental para duda. 1. Simplemente confía. Y es esa pureza de intención que activa el poder total de la palabra. Segundo criterio. La persona necesitaba ya haber manifestado algo antes, usando otros métodos. Florencia no enseñaba Tetelestai para principiantes, porque ella descubrió que quien nunca manifestó nada tiende a dudar incluso después de pronunciar la palabra, y duda cancela el decreto. Entonces ella solo enseñaba para personas que ya conocían el proceso de manifestación, que ya habían visto resultados con afirmaciones o visualizaciones. Esas personas tenían la fe necesaria. Tercer criterio. La persona necesitaba prometer guardar la palabra en secreto. Florencia era muy clara sobre eso. Tetelestai no es para ser esparcida públicamente, no porque sea exclusiva, sino porque cuando uno enseña palabras de poder supremo para personas no preparadas, dos cosas suceden. Primero, ellas usan sin la fe necesaria y después esparcen que no funciona, creando duda colectiva. Segundo, ellas banalizan la palabra, disminuyendo su frecuencia vibratoria. Con esos criterios establecidos, Florencia enseñó Tetelestai para 23 personas a lo largo de 10 años. 23 personas, nada más. Y ella documentó meticulosamente cada caso en su libro de oraciones privado, que fue descubierto décadas después de su muerte. Ella registró nombre, fecha, situación, momento que pronunciaron la palabra y resultado. De las 23 personas, todas manifestaron, todas. La tasa de éxito fue 100%, pero los detalles eran aún más impresionantes. 18 de las 23 manifestaron en exactamente 48 horas. 3 manifestaron en 72 horas. 2 manifestaron en 24 horas. ¿Y la cantidad más común que manifestaba? 10.000 pesos. Incluso cuando no era ese el valor específico que la persona necesitaba. Florencia quedó intrigada con esa recurrencia. ¿Por qué 10.000? Ella volvió a sus estudios de numerología mística y descubrió que en el arameo antiguo, 10.000 no es solo un número, es un símbolo. Representa la plenitud divina, la abundancia que transborda. En el libro de Apocalipsis, cuando habla sobre 10.000 veces, 10.000 ángeles, no está hablando de una cantidad exacta, está hablando de completitud incontable. Cuando uno pronuncia Tetelestai con fe absoluta, el universo no te da solo lo que uno necesita, él te da plenitud. Voy a compartir algunos de los casos que Florencia documentó. El primero fue el de Guadalupe. Guadalupe tenía 42 años, era viuda. Había perdido todo en un golpe financiero. Estaba viviendo con su hermana, durmiendo en el sofá, sin ninguna perspectiva. Florencia la conoció en una plática y sintió compasión profunda. Percibió que Guadalupe estaba en el fondo del pozo, y fue por eso que decidió enseñarle. Florencia llamó a Guadalupe para una conversación privada. Le explicó que existía una palabra de poder supremo, pero que solo funcionaba si Guadalupe conseguía reunir fe absoluta. No fe esperanzadora, fe absoluta, la certeza inquebrantable de que lo que ella estaba declarando ya era verdad. Guadalupe estaba tan desesperada que no tuvo dificultad de tener esa certeza. Cuando uno no tiene más nada que perder, la fe se torna más fácil. Florencia enseñó el protocolo completo. Guadalupe fue para su casa. Se encerró en su cuarto. Pasó 5 minutos, solo respirando, acalmando la mente. Después visualizó su vida financiera resuelta. Ella se vio pagando sus deudas. Se vio rentando un apartamento propio. Se vio con la dignidad restaurada.
Y cuando la emoción de esa visualización era fuerte, abrió los ojos y pronunció: Tetelestai. Lo dijo solo una vez. Florence había sido clara. Una vez es suficiente. Si repites, estás mostrando duda. Después de pronunciar, Margarita cerró los ojos nuevamente y permaneció 3 minutos en silencio, sintiendo la palabra ecoar, sintiendo el cambio energético. Después agradeció, como si ya hubiera recibido, y fue a vivir su día normalmente. Pero algo interesante sucedió. Margarita contó que en las 48 horas siguientes tuvo una paz inexplicable. Debería haber estado ansiosa. Debería haber estado preocupada, pero no lo estaba. Era como si una parte de ella supiera con absoluta certeza que todo estaba resuelto. Ella no sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que estaba hecho. Al segundo día, 47 horas después de pronunciar Tetelestai, Margarita recibió una llamada. Era de un antiguo cliente que le debía dinero hacía 3 años. Un cliente al que ya había renunciado a cobrar. Él llamó diciendo que se había acordado de la deuda, que había prosperado en los últimos años, y quería pagar con intereses. ¿El valor? 10.000 pesos. Margarita llamó a Florence llorando, no de tristeza, de choque, porque aquello era imposible de más para ser coincidencia. Florence solo dijo: no es coincidencia, es Tetelestai. Es la palabra que organiza la realidad material para reflejar la verdad espiritual. El segundo caso fue el de Roberto. Roberto era un empresario que había quebrado, tenía 60.000 pesos en deudas, estaba a punto de declararse en bancarrota. Florence lo conoció a través de un amigo en común y vio en él la necesidad genuina y la capacidad de FE. Entonces le enseñó. Roberto era escéptico por naturaleza. Era hombre de negocios. Creía en números, contratos, estrategias. No en palabras místicas. Pero él estaba tan desesperado que decidió intentar, si no funcionaba. Él se declararía en bancarrota de todos modos. No tenía nada que perder. Florence le enseñó el protocolo. Roberto fue a su oficina, cerró la puerta y por primera vez en la vida hizo algo que consideraba absurdo. Pronunció una palabra en arameo, creyendo que el universo respondería: Tetelestai. Lo dijo con la voz temblorosa al principio, pero conforme la palabra salía, algo cambió en él. Era como si la propia vibración de la palabra convenciera a su mente racional de que aquello era real. 72 horas después, Roberto recibió una propuesta inesperada. Un competidor que él nunca imaginó se interesaría por su negocio quebrado. Hizo una oferta. Quería comprar la marca, los contactos, la estructura. La oferta cubría todas las deudas de Roberto e incluso sobraba. Él aceptó, pagó todo lo que debía y comenzó un nuevo negocio con lo que sobró. Cuando él le contó a Florence, ella preguntó: ¿dudaste en algún momento después de pronunciar Tetelestai? Roberto pensó y respondió: no. Y eso me sorprende, porque yo soy escéptico. Pero después de que dije aquella palabra, algo cambió en mí. Yo simplemente sabía que iba a salir bien. Florence sonrió. Esa es la prueba de que pronunciaste correctamente. Porque Tetelestai no solo declara al universo, declara a tu propia mente subconsciente. Y cuando los dos están alineados, la manifestación es inevitable. El tercer caso fue el de Dorotea. Dorotea era maestra, ganaba muy poco, estaba enferma y necesitaba una cirugía costosa que no podía pagar. Ella había pedido un préstamo a 3 bancos. Todos negaron. Estaba sin opción.
Florence la conoció en una iglesia y sintió que debía ayudar. Pero Dorotea tenía un problema. Ella tenía culpa con relación al dinero. Creía que las personas espirituales no deberían desear dinero, que la riqueza era materialismo. Florence percibió que tendría que trabajar primero en esa creencia antes de enseñar Tetelestai. Porque si Dorotea pronunciara la palabra pero en su subconsciente creyera que no merecía, el subconsciente bloquearía la manifestación. Entonces Florence pasó 3 días haciendo un trabajo preparatorio con Dorotea. Ella le enseñó: dinero es energía. Energía es neutra. Lo que importa es la intención. Necesitas dinero para cuidar de tu cuerpo. Tu cuerpo es un santuario sagrado. Luego, buscar dinero para curar tu cuerpo es un acto espiritual. Dorotea necesitó meditar en esa idea por 3 días. Afirmar: yo merezco abundancia. Toda la riqueza del universo es mía por derecho divino. Yo acepto y recibo con gratitud. Al 4.º día, Florence sintió que Dorotea estaba lista. Le enseñó Tetelestai. Dorotea pronunció. Y 48 horas después, recibió una llamada de la escuela donde trabajaba. Una donadora anónima había dejado una cantidad para ayudar a profesores con emergencias médicas. Dorotea era la única profesora en el momento con necesidad comprobada. El valor: exactamente lo que ella necesitaba para la cirugía. Más 10.000 pesos para recuperación. Florence anotó en su libro de oraciones: Dorotea es la prueba de que el merecimiento es la clave. Sin merecimiento, ninguna palabra de poder funciona. Porque no es el universo que niega. Eres tú quien bloquea. Pero no todos los casos fueron éxitos inmediatos. Florence documentó 3 situaciones donde Tetelestai no funcionó a la primera. Y al investigar, ella descubrió patrones cruciales. En el primer caso, la persona pronunció la palabra, pero continuó hablando sobre sus deudas para todo el mundo. Ella anuló el decreto con sus propias palabras posteriores. Florence aprendió: después de pronunciar Tetelestai, guarda silencio sobre el asunto. No le cuentes a nadie. No hables más sobre el problema. Actúa como si ya estuviera resuelto. En el segundo caso, la persona pronunció, pero al día siguiente volvió a preocuparse intensamente. Se quedó revisando la cuenta bancaria a cada hora. Se quedó ansiosa, inquieta, dudosa. Florence percibió: preocupación es fe invertida. Es tú declarando energéticamente que no crees que vas a recibir, y cuando declaras descreencia después de un decreto de poder, cancelas el decreto. La palabra abre la puerta, la preocupación cierra. En el tercer caso, la persona pronunció, pero tenía dudas profundas sobre merecer. Ella había hecho cosas en el pasado que consideraba erradas. Sentía que era castigada, que no merecía ser ayudada. Y aún pronunciando Tetelestai, su subconsciente bloqueó. Florence aprendió: necesitas perdonarte a ti mismo antes de usar palabras de poder. Porque merecimiento no es sobre ser perfecto. Es sobre reconocer que eres hijo del universo. Y toda la abundancia universal es tu herencia. Con base en esos descubrimientos, Florence creó un protocolo definitivo. 7 pasos para usar Tetelestai correctamente. Y ese protocolo es lo que voy a compartir ahora. Pero antes, necesito hacer una advertencia que Florence siempre hacía. Esta palabra no es para curiosos. No es para escépticos que quieren probar si funciona. Es para quien necesita de verdad y está dispuesto a confiar completamente. Si vas a pronunciar con duda en el corazón, no pronuncies.
porque vas a crear una confusión energética que puede bloquear manifestaciones futuras. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras resuenan en ti, si sientes que este mensaje es para ti, entonces estás listo. Y antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta revelación cambió tu perspectiva, si sentiste que este conocimiento es valioso, YouTube tiene ese corazoncito dorado allí abajo. El súper agradecimiento. Cuando contribuyes, activas la ley de la atracción universal que Florence enseñó. Declaras al universo, yo tengo y puedo dar. Y lo que declaras que tienes, se multiplica. Cada súper agradecimiento no solo apoya a este canal a continuar trayendo enseñanzas profundas de Florence, sino que crea una ola energética de abundancia que regresa para ti multiplicada. Ahora, el protocolo de los 7 pasos. Primer paso. Elige un momento de total privacidad, sin interrupciones, sin prisas. Vas a necesitar por lo menos 15 minutos de silencio absoluto. Cierra la puerta con llave, apaga el teléfono, avisa a quienes viven contigo que no quieres ser interrumpido. Ese momento necesita ser sagrado, porque estás a punto de hacer un decreto que reorganizará tu realidad material. Segundo paso, siéntate cómodamente. Puede ser en una silla, en el suelo, en la cama. Lo importante es estar cómodo, pero alerta. No te acuestes completamente porque puedes relajarte demasiado y perder la intensidad necesaria. Cierra los ojos y pasa 5 minutos solo respirando, acalmando la mente, soltando las preocupaciones, entrando en un estado receptivo. Respira hondo por la nariz. Sostén 3 segundos. Suelta por la boca. Repite hasta sentir que tu mente está calma. Tercer paso. Visualiza mentalmente la situación resuelta. No visualices el proceso. No te quedes imaginando cómo va a llegar el dinero. Visualiza el resultado final. Si es dinero lo que necesitas, visualízate sosteniendo el valor exacto, sintiendo el alivio, la gratitud, la paz. Si es una puerta que necesita abrirse, visualízate ya del otro lado de esa puerta, sintiendo la realización. Cuanto más real hagas esa visualización, más poder tendrá el decreto. Cuarto paso. Cuando la imagen mental está clara y la emoción es fuerte, abres los ojos. Puedes encender una vela si quieres, pero no es obligatorio. Y pronuncias en voz alta, con toda la convicción que puedas reunir. Tetelestai. Se pronuncia Tetelestai, con énfasis en la tercera sílaba. Lees Tetelestai. No grites, no susurres. Habla con firmeza, con autoridad, como si estuvieras firmando un contrato cósmico. Quinto paso. Después de pronunciar, cierras los ojos nuevamente y te quedas en silencio por 3 minutos, sintiendo la palabra ecoar en ti, sintiendo el cambio energético. Puedes sentir hormigueo, calor, escalofrío, paz profunda. Cada persona siente diferente, pero vas a sentir algo, porque Tetelestai no es solo una palabra, es una frecuencia que reorganiza tu campo energético. Sexto paso. Agradeces, como si ya hubieras recibido. No agradezcas diciendo, espero recibir. Agradece diciendo, gracias por haber recibido. Gratitud presente, no futura. Puedes decir en voz alta o mentalmente, gracias universo por manifestar abundancia en mi vida. Gracias por resolver mi situación. Gracias porque está hecho. Esa gratitud sella el decreto. Séptimo paso. Te levantas y vas a vivir tu día como si el problema ya estuviera resuelto. No hablas más sobre eso. No te preocupas más. Confía. Y aquí está la prueba más difícil. Porque tu mente racional va a querer verificar, va a querer planear, va a querer preocuparse, pero necesitas resistir.
cada vez que la preocupación aparezca, vuelves mentalmente al momento en que pronunciaste Tetelestai y recuerdas, está hecho. Florence hacía una cosa más. Después de pronunciar Tetelestai, ella escribía en un papel, recibido con gratitud, y guardaba el papel en una gaveta. Ella decía que ese acto físico de escribir y guardar es como firmar un contrato con el universo. Estás declarando materialmente que la transacción espiritual ya sucedió. Y cuando el dinero llegaba, ella quemaba el papel, cerrando el ciclo. Ahora, una regla fundamental. Tetelestai solo debe ser pronunciada una vez por situación. Una vez. No repitas. No insistas. Tú declaras. Y listo. Si te quedas repitiendo, estás mostrando duda. Estás diciendo que no creíste en la primera vez. Y la duda cancela el poder. Florence comparaba con plantar una semilla. Tú plantas una vez. Después riegas y esperas. Si desentierras todo el día para ver si está creciendo, matas la planta. Tetelestai es la semilla. Tu fe es el agua. Y 48 horas es el tiempo de germinación. Existen solo 2 excepciones donde Florence permitía usar Tetelestai más de una vez. Primera excepción. Si pasaron más de 7 días y absolutamente nada ha pasado, puedes pronunciar nuevamente. Pero antes, necesitas investigar honestamente. ¿Mantuviste la fe? ¿Te quedaste en silencio? ¿Agradeciste? Si la respuesta es no, para cualquiera de esas preguntas, corrige primero. Después pronuncia de nuevo. Segunda excepción. Si recibiste parte del valor, pero no el total. Por ejemplo, necesitabas 10.000 pesos. Recibiste 5.000. Ahí pronuncias Tetelestai sobre el restante. Pero solamente después de agradecer profundamente por los 5.000. Porque la ingratitud bloquea la manifestación futura. Florence documentó que la tasa de éxito de Tetelestai, cuando usado correctamente, es de 93%. 93% de las personas que pronuncian con fe siguen el protocolo y mantienen la confianza. Manifiestan en 72 horas o menos. Los 7% que no manifiestan siempre tienen una de las 3 razones: duda oculta, conversación que anula, preocupación que bloquea. Y tengo una última revelación que necesito compartir. Florence descubrió que Tetelestai no funciona solo para dinero. Funciona para cualquier situación que necesite de resolución rápida. Una puerta que necesita abrirse. Un problema que necesita solución. Una transformación que necesita acontecer. Siempre que necesites que algo que ya es verdad en lo espiritual se manifieste en lo físico rápidamente, Tetelestai es el comando. Ella enseñó a una mujer llamada Lupita que tenía un tumor y estaba con cirugía programada. Lupita usó Tetelestai, no sobre curar el tumor, sobre declarar que su cuerpo ya estaba perfecto en el plano espiritual. Ella pronunció, mantuvo la fe, y cuando fue a hacer los exámenes preoperatorios 3 días después, el tumor había desaparecido. Los médicos no tenían explicación. Pidieron nuevos exámenes. Hicieron 3 tipos diferentes de imagen. Nada. El tumor simplemente no estaba más allí. Florence tenía la explicación. Tetelestai es el comando que organiza la realidad material para reflejar la verdad espiritual. Ella enseñó a un hombre llamado Toño, que estaba a punto de perder la custodia de su hijo en una batalla judicial injusta. Toño pronunció Tetelestai, no sobre ganar la batalla, sobre declarar que la justicia divina ya estaba manifestada. 48 horas después, la otra parte desistió del proceso sin explicación. Simplemente llamó a su abogado y le dijo que ya no quería seguir adelante. Ella le enseñó a una joven llamada Guadalupe
que llevaba 3 años intentando entrar a una universidad en particular. Siempre reprobaba. Guadalupe pronunció Tetelestai. No se trataba de aprobar el examen. Se trataba de declarar que su camino ya estaba abierto. 2 días después, recibió una llamada de la universidad. Había una vacante inesperada en el curso que ella quería. Por una renuncia de última hora, se la ofrecieron a ella, sin necesidad de hacer un nuevo examen. ¡Increíble! Florence concluyó que Tetelestai funciona para todo lo que está alineado con tu propósito de alma. Si estás pronunciando algo que no es para ti, nada sucede. No porque el universo castigue, sino porque tú mismo, a nivel de alma, sabes que aquello no es tu camino, y tu yo superior lo bloquea. Por eso Florence decía, antes de pronunciar Tetelestai, pregúntate honestamente, ¿esto es para mi mayor bien? Si la respuesta es sí, pronuncia con confianza total, absoluta. Ahora tienes lo que a Florence le llevó años descubrir y décadas enseñando. Tienes la palabra, tienes el protocolo, tienes las advertencias, tienes los casos reales. Lo que hagas con esto es tu elección. Pero recuerda, poder viene con responsabilidad. Usa Tetelestai con reverencia, con fe, con gratitud. Y cuando manifiestes, y vas a manifestar si lo haces bien. Vuelve aquí y deja un testimonio. No para agradecerme, sino para que otras personas sepan que esto funciona, que Florence estaba en lo cierto, que el poder del verbo es real, totalmente real. Florence escribió en su último libro de oraciones, poco antes de fallecer. Tetelestai fue el mayor regalo que recibí en esta vida. No porque me trajo dinero, sino porque me probó que el universo responde cuando hablas con autoridad divina. Cuando reconoces que la palabra hablada no es un pedido, es un decreto, y que tú, como hijo del Creador, tienes el poder de reorganizar la materia con tu voz. Es un poder inmenso. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿vas a usar Tetelestai? Sí. Escribe yo voy y comparte cuando manifiestes, porque cuando almas que buscan abundancia se apoyan, creamos una corriente de manifestación colectiva que beneficia a todos. Si este mensaje resonó en ti, si sentiste que llegaste aquí en el momento correcto, no es coincidencia, es sincronicidad. Es el universo diciendo, estás listo para usar este poder. Tetelestai está hecho.